Esta teoría ya la había subido otro youtuber, pero la abandonó, así que la estaré subiendo. Actualmente cuenta con 22 capítulos. Saludos para Momoshiki Otsutsuki, Logan 131. Prólogo. Konohagakure no Sato, estaba oscuro en el pueblo de Konohagakure, la noche era hermosa y manchada de estrellas. Brisas serenas soplaron por las hojas de los muchos árboles que definieron el pueblo de Konohagakure. La serena tranquilidad se vio arruinada por el sonido de pasos fuertes y rápidos y muchas maldiciones de Cats de Demon Mokoso. Él tenía que seguir corriendo, y corrió tan rápido como sus pequeñas piernas pudieron tomarlo, ya que sus perseguidores de la mafia continuaron su persecución implacable. Sus voces arrastradas le siguieron. Su ropa, hecha jirones, estaba manchada con manchas de sangre y suciedad, y tenía numerosos shuriken incrustados en su espalda. Estaba jadeando bruscamente y corriendo con pasos tambaleantes, una clara señal de esfuerzo. Su pequeño cuerpo ágil temblaba de miedo y agotamiento, pero perseveró, esperando que por algún milagro llegara a su apartamento. Si uno mirara, se preguntarían qué tipo de negocio tendría un niño de 8 años con una mafia particularmente hostil a esta hora de la noche. Sin embargo, el niño perseguido no era un niño ordinario, y el peligro que esperaba evadir tampoco era normal. La mera visión del sol brillante del niño besado, el cabello rubio y puntiagudo, los ojos azul celeste y la cara de bigotes, hicieron que los pocos que miraban maravillados y preocupados se desviaran con desdén o incluso se unieran a la caza. Este chico no era otro que el residente Konohagakure Jinchuriki, para el mejor Biju conocido, el Kyurubin Oyoko, un ser de incomparable malevolencia y odio. Se dice que puede causar grandes tsunamis y otros desastres catastróficos con solo deslizar sus colas. El mismo desastre natural que había enloquecido en la aldea y casi arrasó Konohagakure no Sato 8 años atrás devoró a innumerables defensores de Konoha, o la fuerza militar de la aldea conocida como Shinobi, y fue responsable de la destrucción cercana de la aldea. Si el entonces líder de la aldea, Deion Daime Okage, no la hubiera detenido, apareció y dejó un rastro de destrucción inigualable e inhumana a su paso, antes de ser sellado, lo que resultó en el nacimiento de un Jinchuriki. El concepto de un Jinchuriki era bastante simple, si uno lo miraba racionalmente. Incluso podría simplificarse comparando el sellado del arma ninja kunai en un pergamino de sellado. Sin embargo, todavía había algunos que los malinterpretaron y compararon la presencia de un Biju dentro de un cuerpo anfitrión con la posesión de seres humanos por demonios o espíritus malignos. El civil ordinario, que no entendía que los Biju eran meramente entidades vivientes de chakra denso, la misma energía en la que Shinobi confiaba para sus habilidades, los confundió con entidades demoníacas inmortales, y rechazó y persiguió a los anfitriones. A estas bestias, estos Jinchuriki, eran héroes si uno los miraba positivamente, porque si no fuera por su sacrificio, los Biju aún estarían salvajes y destruyendo pueblos. Sin embargo, no todos los Jinchuriki fueron elegidos fuera de las circunstancias, pero algunos fueron creados exclusivamente para aumentar la fuerza de su aldea y ser utilizados como armas durante la guerra. Fue puramente por la codicia humana y el deseo de más poder que cualquier otra cosa, y muchos de estos individuos especiales sufrieron un escrutinio extremo y aislamiento de la sociedad debido a eso. Estos monstruos chakra fueron perseguidos por su poder y capturados por las aldeas antes de ser sellados en Jinchuriki involuntario, y el niño perseguido era uno de ellos, pero solo se creó por elección y por falta de opciones. Entonces, durante 8 años, la nave hacia la terrible bestia que casi había aniquilado a toda la aldea tuvo que sufrir una extrema animosidad y aislamiento, porque la gente de Konoha, siendo humana, buscó a alguien a quien culpar, y el niño que llevaba el objeto de su dolor se convirtió en el objeto de su odio y desdén.
Cuando se les apareció, el niño era simplemente la bestia que llevaba en una perspectiva civil normal y, por lo tanto, el consenso general y el deseo era que fuera ejecutado para que no se convirtiera en la bestia y destruyera la aldea. Los que eran shinobi entendieron la complejidad de Biju, Jinchuriki y Furuinjutsu al saber que el niño era simplemente un niño que tuvo la desgracia de convertirse en el anfitrión de la bestia que demolió a varios de sus camaradas. Sin embargo, ser capaz de reconocer lo que era el niño no significaba que vieran más allá de su aversión y prejuicio hacia él, simplemente lo ignoraron si podían, mientras que algunos se molestaron en tratarlo como una persona. El chico, que había cumplido 8 años hace unos meses, siempre había tomado con calma todo el aura negativa que le arrojaban. Casi siempre no se inmutaba por el desprecio de la gente hacia él. Sin embargo, eso era solo para la cara. Siempre le habían dicho que eventualmente llegarían a verlo como una persona si demostraba que estaban equivocados, pero cuando hizo algo para llamar la atención, simplemente agravó la persecución hacia él y creció día a día, donde lo miraban con furia. Hiroki tomó susurrando sobre cómo deseaban que él simplemente pudiera caer y morir, y cómo la aldea sería un lugar mejor sin él. Hoy no fue diferente. Naruto había estado caminando a casa desde el monumento Hokage, donde había estado desde que lo expulsaron de la clase en la academia. Había estado pensando mucho, reflexionando sobre su vida hasta este punto y lo superficial y sin sentido que había sido el rubio. Había estado experimentando pensamientos que lo tentaban a abandonar la aldea, pero los había estado despidiendo día tras día. Después de abandonar el monumento, el rubio, que vestía una camisa de malla blanca con un centro de espiral roja con pantalones cortos negros y sandalias azules, fue emboscado de repente con shuriken y armas peligrosas antes de ser perseguido por una multitud enojada de civiles que habían escondido en los oscuros callejones que conducían a su departamento. Parecía que lo esperaban en silencio y el rubio se sorprendió de que la gente decidiera atacarlo porque normalmente solo lo rechazaban e ignoraban su propia existencia. Sin embargo, hoy era diferente y habían decidido mostrar cuán profundo era su odio hacia él, a través de sus puños. Cuando dobló una esquina, se encontró con la cara burlona de uno de sus perseguidores y un fuerte golpe en la cara que lo envió al suelo. Trató de levantarse, sin embargo, fue golpeado bruscamente en el estómago por sus esfuerzos y sujetado por la garganta mientras su atacante lo levantaba. Él tosió y trató de hablar. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te hice a ti? El chico rubio suplicó con voz ronca. Sin embargo, sus esfuerzos solo le valieron otro golpe fuerte en la cara y una fuerte colisión con la pared, cuando su atacante lo golpeó con dureza. No finjas que no sabes lo que hiciste, demonio. Hoy es el día en que finalmente nos deshacemos de ti y te hacemos pagar por todas las personas que mataste, dijo un hombre vestido con ropa de shinobi mientras se burlaba del rubio muchacho. Los otros hombres y mujeres con él asintieron al unísono de acuerdo con su declaración con sonrisas igualmente malvadas. Sí, esto es para mi hermano a quien mataste. Es hora de morir, demonio sucio, ahora siente nuestro dolor. Otro hombre que parecía tener poco más de 20 años dijo mientras le daba un puñetazo en la cara al niño. 2 proyectiles de acero volaron hacia el rubio, atravesándole el estómago, haciendo que salieran gotas de sangre de la boca del niño. El líquido carmesí se derramó a través de su ropa, y la sangre formó una mancha roja en su camisa blanca, ahora hecha jirones. Naruto dejó escapar un grito de dolor estrangulado cuando ambos kunai condujeron debajo de su caja torácica, y sintieron como uno de ellos le perforaba el pulmón. Respiró hondo, doloroso, entrecortado aliento. Sus ojos se entrecerraron de dolor y cayeron ligeramente. Todo en su línea de visión era borroso y parpadeaba como proyecciones. Se sentía cansado, exhausto y solo deseaba que terminara.
El perpetrador estaba parado allí con todo su poderío, un joven vestido con el atuendo de Konoha Chunin, sus brillantes ojos marrones brillaban malvadamente y su mano aún se extendía desde su lanzamiento. El resto de los participantes de la mafia todos sonrieron cuando vieron al demonio ser arrojado y golpeado sin ceremonias como una muñeca de trapo. Finalmente tendrían su venganza, matarían a este monstruo antes de que arroje su piel humana y se convierta en la pesadilla de todos esos 8 años atrás. El ojo de uno de los hombres adquirió un brillo peligroso cuando sacó un cuchillo y apuntó al chico. Te terminaré yo mismo. Entonces el pueblo me elogiará como un héroe por esto. Te enviaré al infierno, monstruo, dijo el hombre mientras se acercaba al chico rubio, saboreando el momento a la vista de ver la escoria demoníaca acorralada tirada por el suelo, indefensa, encogida de miedo como lo habían hecho cuando eso atacó la aldea. Pero yo, no maté a nadie. Por favor, detente, dijo el niño mientras trataba de levantarse lentamente. Sin embargo, esta acción solo agravó aún más a los atacantes. En un abrir y cerrar de ojos, lo izaron bruscamente por el cuello y lo arrodillaron en el estómago, quitándole el aire de los pulmones. Mientras luchaba por respirar podía sentir su cabeza nadar y apenas podía descifrar las palabras que la multitud cantaba y murmuraba. Todavía podía escuchar algunas de las palabras como matar al demonio. Vamos a terminar lo que comenzó Yondaime-sama. Es hora de morir, mancha. No dejaremos que corrompas a nuestros hijos. ¿Por qué? El chico no podía entender por qué estas personas odiaban. Nadie lo odiaba con la furia que avergonzaría a una deidad vengativa. No había matado a nadie. Diablos, apenas podía sostener a un kunai correctamente. Todo este odio era, en muchos sentidos, completamente inhumano e incorrecto, pero nadie había hecho nada al respecto, porque no les importaba o lo querían muerto tanto como a esta gente. Todo lo que el rubio podía preguntarse era, ¿por qué? Podía sentir cálidas lágrimas resbalando por sus mejillas mientras enfrentaba y esperaba su inevitable muerte. Así que esto fue todo. Finalmente iba a morir como un perro callejero. Estas personas que lo escupieron sobre su existencia, lo rechazaron, y quienes lo golpearon finalmente le quitarían la vida. Una pequeña parte de él pensó que tal vez era lo mejor. Nadie lo lloraría cuando muriera. Ninguno. No tenía a nadie, ni padres, ni amigos, ni familia. Estaba solo, miserable, patético y débil, que no podía defenderse de estas personas. Algunos se preguntarán por qué no intentó defenderse. Después de todo, era lo suficientemente capaz como para, incluso con el más mínimo entrenamiento de la academia, todavía podía usar chakra y algunos de ellos no podían, pero la respuesta era muy simple: no lo tenía en él. Tenía miedo, no de la gente o de luchar contra sí mismo, no, tenía miedo de darles a estas personas más razones para llamarlo monstruo, porque creía que con el tiempo y cuando se fortaleció lo suficiente y se convirtió en Hokage, finalmente cambiarían, finalmente lo verían. ¿Para quién es realmente? ¿Pero quién era realmente? El niño problemático que siempre tenía una gran sonrisa en su rostro todos los días. Quien tomó todo lo que el mundo tenía para ofrecer y todavía sonrió brillantemente, como si nada pudiera llegar a él. Su espíritu y su impulso eran inquebrantables. ¿O fueron ellos? ¿Por qué? Desde muy joven, la pregunta todavía lo atormentaba como una enfermedad pandémica que simplemente no se curará. Había intentado pedirle respuestas al Hokage, pero eso fue casi tan fructífero como su búsqueda de una tienda de ropa que le permitiera comprar ropa. Durante el tiempo más largo que había pensado, al tratar de atraer tanta atención a sí mismo como pudo con sus escapadas de broma y las acciones problemáticas de los niños, estas personas lo reconocerían, lo verían por quien es, Naruto Uzumaki. Pero entonces, eso planteó la pregunta: si hizo todo eso para llamar la atención sobre sí mismo, convertirse en un alborotador y una boca ruidosa para ganar reconocimiento, ¿quién era Naruto Uzumaki, el niño solitario que existió antes del alborotador?
Sería mejor si muriera, entonces estaría libre de todo este dolor y soledad, pensó Naruto mientras cerraba los ojos y se preparaba para el golpe final que terminaría con todo el dolor y la miseria que había sufrido durante 7 años en este pueblo. Era un camino cobarde, pero todavía era un niño y escuchó historias de que en el más allá conocerás a tus padres, a tu familia, a Dios viejo, a Iyamene, Teuchihoji. Tambaleándose en el suelo y tosiendo sangre, observó a través de los ojos con los párpados pesados como uno de sus atacantes se acercaba a él, con un arma peligrosa en la mano preparada para atacar y acabar con él de una vez por todas. ¡Qué ingenuo y tonto! Casi podía escuchar una voz resoplar en la parte posterior de su cabeza, pensar que todo este tiempo había creído que podría cambiar los corazones de estas personas. Ahora tenía claro lo malvadas que eran las personas, colocaban sonrisas en sus rostros públicamente, mientras que en el fondo albergaban suficiente odio para sofocar el mundo mismo. Fue víctima de ese odio, eso lo sabía, aunque no sabía por qué. Todo lo que quería era que terminara. Naruto Uzumaki finalmente había tenido suficiente, la chispa, que era finalmente se había apagado, disminuido, perdido para siempre en el interminable abismo de odio que lo rodeaba como una plaga. Eres débil. La voz volvió a gruñir, haciendo que el rubio torciera la cabeza maravillado. Pero él yacía allí en el suelo y esperaba. Sintió como algo cálido y pegajoso goteaba por sus mejillas, mezclándose con la sangre que cubría su rostro. Sus lágrimas. ¿Por qué estaba llorando? Se había dicho a sí mismo que nunca le daría a estas personas el placer de verlo derrumbarse y llorar frente a ellos, por el duro trato que le mostraron, y lloró cuando estaba solo en su departamento degradado, donde nadie lo vería y lo vulnerable que era, donde no tenía que usar su máscara de manera consistente. Entonces, ¿por qué ahora, después de tanto esfuerzo de su parte para asegurarse de que no derramara lágrimas frente a estas personas? La respuesta fue simple. No quería morir, no de una manera tan patética, no como un animal salvaje acorralado que había causado problemas en una granja y finalmente había sido atrapado. No estaba llorando por mí, sino por el inocente niño de 8 años que nunca conoció la felicidad y morirá sin experimentarla. Alguien, por favor, haz que pare. No quería morir, no quería morir. No quiero morir aquí. No así, las palabras continuaron resonando en el fondo de su mente y de repente las emociones crudas comenzaron a surgir en su propio ser. Entonces déjame quitarte el dolor. Déjame hacer que pare. Las lágrimas de Naruto se detuvieron ante eso y ladeó la cabeza confundido y asintió con la cabeza, aceptando la ayuda de quien sea que estaba susurrándole. No tienen derecho, no pueden hacerme esto, ellos no. Podía sentir como una sensación cálida revoloteaba en su estómago, fortaleciendo y alimentando su cuerpo como nunca antes lo había sentido. Era caótico y ardía tan caliente como la lava, sin embargo, parecía estar en sintonía con su cuerpo. Podía sentir su cuerpo guiándolo desde el núcleo a cada parte de su cuerpo y podía sentir todas las emociones crudas que traía consigo: ira, odio, benevolencia y finalmente sed de sangre. Era poder y era extraordinario. El joven rubio solo quería disfrutarlo por un tiempo, para deleitarse con la sensación de este increíble poder. Se sintió fuerte y el dolor que había sentido, las heridas de todos esos ataques, tenían todo se desvaneció y solo el olor a hedor de sangre colgaba de él y de su ropa hecha jirones. Se sentía mal, pero al mismo tiempo parecía consolarlo con su calor caótico. Sin embargo, por un breve momento detuvo su flujo caótico y una sensación de frío lo superó, reinó y lo reprimió al mismo tiempo mientras lo sostenía. Los ojos de Naruto ardían ferozmente y los agarró con las manos para aliviar la sensación de ardor en ellos. Tonto. Naruto escuchó que esa extraña voz dejó escapar un profundo gruñido de ira que retumbó en su cabeza cuando la sensación de calor disminuyó. De repente se encontró en una habitación oscura, antes de una enorme jaula con un papel pegado. La jaula se sacudía ruidosamente mientras dos grandes manos anaranjadas con garras sacudían violentamente los barrotes de la jaula con ira. Dos enormes orbes rojos estaban detrás de la puerta y Naruto,
inconscientemente envió una ola de chakra a la jaula, lo que calmó al ser detrás de la estructura. ¡No! No puedes tener sus ojos. ¿Qué blasfemia patética es esto? Ven aquí para que pueda poder quitar esos ojos de fax patéticos de los tuyos. El enorme brazo peludo se extendió infructuosamente, tratando cruelmente de agarrar al rubio más pequeño. El rubio desconectó los fuertes gritos y rugidos mientras volvía a la inconsciencia. Abrió los ojos y la mafia se congeló. Sus ojos ahora eran de color rojo púrpura intenso con ondas circulares y una hendidura para una pupila. Parecían muertos, fríos, indiferentes, y su expresión era apática de otro tipo. Era casi como si hubiera sufrido una transformación de algún tipo, porque allí en su lugar ya no se encontraba el niño ingenuo e hiperactivo que causaba problemas a diario, sino un niño que conocía la soledad, que había visto dolor y que irradiaba suficiente odio como para sofocar a las personas que estaban delante de él. Naruto no podía entender lo que le estaba sucediendo, pero sabía que todas estas personas le tenían miedo. Podía ver a algunos de ellos temblando de miedo, y se preguntó qué podría haber sucedido para que los asustara tanto. Podía sentir que se sentía más fuerte, toneladas de veces más fuerte que antes. Sus sentidos podían distinguir cualquier cosa. Su olor, vista, oído y su otro sentido fueron aumentados por este nuevo sentimiento. ¿Podría ser por eso que la gente lo llamó demonio? Podía sentir la sensación de ardor burbujeando dentro de él, tratando de alimentarse de su emoción negativa, tratando de estallar como un pegote de lava desenfrenada de él. Sin embargo, por extraño que parezca, lo reinó sin esfuerzo, siguió tratando de luchar contra él por el control, pero todos sus intentos terminaron en vano. Podía sentir la curiosidad dentro de él, reemplazando las emociones negativas que sentía antes. Naruto se giró y miró a las personas que estaban frente a él con una mirada impasible y confundida. Todos tenían miradas asustadas en sus rostros, y ahora se encogían de miedo. Él dio un paso adelante y todos tropezaron hacia atrás, algunos gritando ininteligiblemente sobre un demonio. Con reflejos que no había poseído antes, se desvió del camino de un gran proyectil afilado, ya que cortó la posición donde había estado, creando ondas de aire y cortando un poco de tela de su camisa. Miró la molestia que estaba delante de él con una mirada confusa. Por alguna extraña razón, sintió que esta nueva presencia era una molestia. Donde aprendió la palabra que no sabía. Parecía no saber muchas cosas que parecía. El hombre estaba vestido con el uniforme estándar de Konoha-nin de la aldea, y en su espalda tenía un gran Fuma Shuriken. Tenía el cabello blanco azulado hasta los hombros, un Itai comido usado como un pañuelo en la frente y una sonrisa muy amplia en su rostro. La ceja de Naruto se alzó delicadamente hacia el hombre que estaba frente a él. Lo recordaba como uno de los nuevos instructores de la academia y, por lo que sabía, el hombre que nunca había tenido mala voluntad hacia él lo hizo y lo ocultó bien. Tal vez eso así era como era. Todo el mundo lo odiaba y los únicos que creía entenderlo y cuidarlo solo fingían hacerlo. El hombre sonrió cuando vio que Kyuubi Jinchuriki lo miraba con una ceja levantada. ¿Sabes por qué todas estas personas están aquí? ¿Por qué detestamos verte? Naruto seguía mirando al hombre, con un brillo interesado en sus ojos. Eso es porque eres el Kyuubi. Hace 8 años, Yondaime-sama selló a la bestia en ti. Ahora eres el demonio. Mataste a todas esas personas en ese entonces. Eres un bakemono asesino en forma humana y hoy finalmente pondré un fin para ti. Kyuubi dijo, saboreando la expresión de desánimo en la cara de Naruto. Todos miran mientras Mizuki termina el trabajo que comenzó el Yondaime Hokage. La declaración del hombre evocó vítores de la gran multitud que se había reunido, por quienes comenzaron a animar al hombre mata al demonio cuando regresan a sus sentidos. Naruto miró alrededor y miró a los árboles cercanos con calma. Podía sentir y distinguir varias siluetas de chakra que estaban escondidas en los árboles. Mirando los eventos a medida que pasaban, se preguntó cuánto tiempo habían esperado allí, probablemente esperando hasta que hubiera conseguido su solución antes de que lo rescataran como los buenos santos que eran. Si este hombre lo atacaba, entonces se defendería porque ya no le importaban las consecuencias
presencia se giró la cabeza muy ligeramente, su mirada viajó a la gran montaña en el fondo del pueblo, su mirada se posó en la cuarta cabeza de estatua de un hombre de pelo de punta y el ceño fruncido cubría los rasgos de Naruto. Apartó la mirada a regañadientes de la cabeza de piedra del Yondaime cuando sintió un ligero enojo al intentar alcanzarlo. Mirando hacia arriba, donde podía, hacia los cielos sobre el pueblo donde podía, había un objeto esférico gigante que se extendía por millas, abarcando lo que supuso que era todo el pueblo. Siempre supo que era ingenuo, pero estaba lejos de ser estúpido, nadie viviría en las calles y prácticamente se criaría sin saber cómo funcionaba el mundo, cuán prejuiciosos podían ser las personas, cómo odiaban sin razón y amaban sin tanto que volvieron su mirada a la de Chunin de pelo blanco y sintieron que la ira se elevaba dentro de él al recordar lo que el hombre había dicho. Estaba luchando por evitar explotar y decirle al hombre que todo lo que había dicho era una mentira y que él era él, no el Kyuubi, pero podría estar en desacuerdo después de ver esa cosa. Quería gritar sobre lo injusto que era que lo trataran terriblemente, pero no lo hizo. Injusto o no, había sucedido. Era una bestia y había sido una lucha de 8 años de edad y durante todos esos años había gritado y gritado la injusticia de su trato hacia él, había declarado en voz alta que aún sería Hokage independientemente y lo demostraría, pero eso solo sirvió para aumentar el odio del pueblo hacia sí mismo y nada cambió. Entonces, ¿qué harían algunas palabras enojadas ahora? Ya estaba harto de sus miradas. Sintió que pronto los atacaría. Salió de su aturdimiento mientras el Chunin de cabello blanco mientras lo cargaba. Naruto esperó al hombre, levantando la mano lentamente, sus ojos brillaron antes de murmurar lo primero que le vino a la mente y las últimas palabras del pobre Chunin. ¿Oiría alguna vez Shinra Tensei? Por un segundo no pasó nada, ya que parecía que el joven rubio aparentemente estaba jugando un juego. Sin embargo, un segundo después Mizuki fue repelido por una fuerza invisible que lo lanzó al aire como un proyectil de cohete propulsor. Se pavimentó un gran camino donde el hombre fue arrojado cuando los árboles fueron arrancados, antes de chocar con un gran árbol con un crujido repugnante. La sangre brotó de su boca al deslizarse por el árbol, que cayó un segundo más tarde y luego cerró los ojos, mostrando que el hombre estaba muerto. Todos miraron lo que acababa de ocurrir con los ojos muy abiertos, y luego estalló el pandemonio cuando la gente comenzó a gritar y huir del monstruo como un pollo sin cabeza. Naruto simplemente los miró con una expresión impasible. Sin embargo, muchos no pudieron ver la expresión triste que estaba grabada en su rostro. No había querido hacer eso, sin embargo, era como si hubiera sido poseído, incluso cuando murmuró el nombre de Jutsu. Realmente era un monstruo y ahora lo creía. Se giró para irse solo para ser detenido por una voz muy firme detrás de él. Podía sentir el frío acero apretado contra su cuello antes de que la persona que sonaba como un hombre hablara. No te muevas a menos que quieras morir, estoy tomando a Hokage-sama, así que no nos hagas las cosas más difíciles. Naruto se quedó callado. Sin embargo, un segundo después, la presencia vil y sofocante que flotaba en el aire aparentemente se disipó cuando el rubio Jinchuriki se desplomó en el suelo con cansancio. La persona detrás de él con cabello plateado que desafía la gravedad, con una máscara blanca ambú negra con marcas negras y rojas alrededor de los ojos, la boca y a cada lado, y la chaqueta antibalas tradicional con Oa ambú, placas de metal en ambas manos y protectores de brazos en sus brazos. En su hombro izquierdo un grabado del tatuaje ambú. Enfundó su espada antes de levantar al rubio, limpiándose el sudor de la cara mientras la abrumadora presión que flotaba en el aire se disipaba. No podía creer que el niño hubiera generado tanto poder que incluso lo había afectado. Un ninja de nivel ambú echando una mirada al muerto Chunin. La persona enmascarada suspiró y comenzó a saltar del techo hacia el monumento Hokage, aparentemente a simple vista.
Miró al pequeño rubio en sus brazos con las cejas fruncidas por la preocupación debajo de su máscara. Minato-sensei, te he fallado otra vez, pensó el hombre mientras saltaba del techo con grandes saltos para llegar a su destino. Una cosa era segura para el operario negro enmascarado, las cosas se pondrían aún más difíciles para el rubio que había colgado sobre su hombro. Ubicación desconocida, su único ojo negro visible se abrió cuando la puerta de su habitación se abrió y entró una nueva presencia vestida con una capa negra con una máscara ambú sobre la cara. La presencia se arrodilló frente al hombre que se sentaba en un gran trono como una silla, respetuosamente como debería hacerlo un subordinado. Informe, Inoue, exigió el hombre que se sentaba en el trono con una voz dominante sin emociones. Tenía el pelo negro y peludo, ojos negros, aunque su ojo derecho estaba oculto por el vendaje que rodeaba la mitad de su cabeza, y tenía una cicatriz en forma de X en la barbilla. Estaba vestido con una camisa blanca con una túnica negra holgada que le llegaba hasta los pies, y su brazo derecho estaba oculto debajo de su túnica. Sin embargo, parecía como si estuviera sostenido en una onda debajo de la túnica mientras estaba sentado allí, su mirada clavada en la del hombre enmascarado que tenía delante. El nivel de astucia que irradiaba el hombre no tenía igual, con una sensación de paranoia. Los civiles y Chunin atacaron el objetivo según lo planeado gracias al genjutsu que colocaste sobre ellos para controlarlos. El chico de hecho canalizó ese poder según lo planeado. El hombre ahora identificado como Inoue dijo en un pozo, ensayó un tono robótico y monótono que carecía incluso de un brillo de emoción. Los ojos de Danzo se entrecerraron cuando sus labios se torcieron hacia arriba en bienvenida de una pequeña sonrisa que se rompió en su rostro. ¿Es así? ¿Y qué hizo con eso? Él asintió con la cabeza señalando al otro hombre que continuara. Pareció estar sorprendido por eso, mi señor. Aunque ese no es el tema importante, lo que es que fue capaz de reinar de alguna manera. Sus ojos también eran de un extraño color púrpura. También mató al Chunin Mizuki después de que él lo atacó usando un ataque repulsivo de algún tipo, luego se derrumbó por el cansancio y fue llevado al Hokage por ataque Kakashi. El hombre mayor se puso de pie, su ojo brillaba por algo más que el enmascarado había dicho, ignorando por completo la otra declaración del hombre sobre los ojos de su objetivo. Excelente, parece que las cosas podrían comenzar a moverse a partir de ahora. Tendré que declarar al niño un peligro para el pueblo en la próxima reunión del consejo y convencer a los otros miembros del consejo de que me lo entreguen para nutrir su crecimiento. Se detuvo agarrando su bastón antes de continuar mientras comenzaba a moverse hacia la salida, lo que provocó que el otro hombre lo siguiera como un perro leal. Con este incidente seguramente lo verán como una amenaza para la seguridad de la aldea. Su sonrisa se hizo más amplia ante esto, simplemente no podía creer su suerte. Todo lo que había hecho era poner a los tontos civiles bajo un genjutsu y hacer que atacaran al rubio para convencerlo de que extrajera el poder del Kyuubi. Con desesperación había estado esperando un tiempo para que eso sucediera ahora. Después de tantos años había pensado que el aislamiento y el odio causarían que el niño se volviera inestable, pero él se había mantenido. Por otra parte, él era el hijo de ese hombre, pero ahora el miedo a la muerte finalmente lo había alcanzado y había perdido la voluntad de luchar o reprimir la oscuridad dentro de él. Finalmente las cosas iban a su manera y pronto expulsaría a Hiruzen y se convertiría en Hokage una vez que obtuviera el arma perfecta que tanto busca. Esto les hará temer al niño, e incluso ese tonto Sarutobi no tendrá más remedio que estar de acuerdo con su elección. De lo contrario, simplemente anularían su decisión en el asunto, pero necesitarán un poco de persuasión, reflexionó para sí mismo mientras se movía en los estrechos pasillos del escondite con el Inoue envuelto y enmascarado en porcelana, su bastón creando golpes suaves. Mientras golpeaba el suelo con cada paso que daba. Finalmente el Kyuubi será mío y Konoha también lo será. Nunca pensé que llegaría a esto, que Konoha llegaría tan lejos.
Sarutobi pensó con tristeza mientras sus ojos oscuros miraban preocupados al chico rubio que dormía enredado con sábanas blancas y numerosos de esos viajes de transfusión de sangre en una de las dos camas en la gran habitación en la que estaban. La blancura de la habitación mostraba la noción obvia de que estaban en una habitación de hospital. Las paredes estaban pintadas de un majestuoso color blanco cremoso, cubierto con cortinas blancas similares. El viento soplaba suavemente a través de las serenas cortinas blancas, quitando algunos mechones de cabello sobre la cara arrugada del rubio. Había una expresión pacífica en su rostro, casi como si no fuera la misma persona que había sufrido una tortura increíble la noche anterior, tanto física como emocionalmente. El lugar apestaba a un fuerte olor a desinfectantes limpios y a una combinación de otros olores que no eran tan agradables en general. El lugar no era algo de lo que alguien fuera un visitante frecuente, no por elección. De todos modos, la mayoría de la gente lo trató como la peste, para algunos porque les recordó a alguien o algo muy querido que habían perdido, mientras que para algunos fue simplemente debido a malas experiencias con el lugar. Una de esas personas era Naruto, por supuesto. El joven rubio siempre tuvo una aversión saludable por los hospitales, pero eso podría deberse a que fue tratado como una enfermedad en lugar de un paciente cada vez que acudía a uno en la aldea. Sarutobi miró a Naruto, notando las características impecables del niño. La sangre que había manchado su atuendo y su rostro habían sido lavados de su forma. La forma en que entraba el sol iluminaba la habitación pintada de blanco del hospital, reflejándose en el rostro del joven rubio y recordando al viejo Hokage, a alguien cuyo rostro lo perseguía todas las noches durante los últimos 8 años. Fue una escena sincera, y el viejo Hokage no pudo evitar los sentimientos de arrepentimiento y culpa que surgieron mientras miraba al niño que veía como su nieto. El rubio se agitó por un segundo antes con un gemido bajo. Ojos ondulados de color púrpura claro se abrieron, anunciando el despertar del rubio de su sueño. El blanco de los ojos de la rubia casi había desaparecido y en su lugar había una esclera de color púrpura claro. Anillos circulares se extendían desde el centro y cubrían la totalidad de los ojos. Tenía una pequeña pupila en el centro del ojo. Naruto parpadeó un par de veces para deshacerse del aturdimiento y miró a su alrededor y se encontró con una de las pocas personas en la aldea que no lo trataban como un monstruo. Una colorida sábana azul lo cubrió y circuló tranquilamente dentro de él, y el rubio casi sonrió al ver al hombre, pero se obligó a no hacerlo, aún acostumbrado a la extraña habilidad de ver la mortaja que circulaba entre las personas y las plantas. El rubio había llegado a la conclusión de que era chakra, pero no podía saber cómo podía verlo. Al ver la vista de los ojos de Naruto, Sarutobi contuvo un jadeo de sorpresa. No había visto los ojos de Naruto cuando Kakashi lo llevó a su oficina la noche anterior cuando el niño estaba inconsciente, pero ahora que los estaba viendo, no podía soportarlo. Su mirada fuera de ellos. Después de todo esto estos eran esos ojos. Los ojos de la leyenda, los ojos míticos del Rikudou Sennin, y se cree que otorgan al usuario habilidades y atributos divinos. Los ojos de Samsara. El Rinnegan. Tuvo que evitar bombardear inmediatamente a Naruto con preguntas sobre lo que le sucedió a sus ojos, pero racionalizó que el niño podría demostrar estar tan confundido como él. Solo podía preguntarse cómo Naruto podría tener esos ojos, ya que sus padres no tenían una línea de sangre particular de la que hablar. Como Naruto tenía algo que incluso los miembros del clan Uchiha y Senju no podrían haber escapado de él. ¿Y qué significaba todo? ¿Podría ser el sabio reencarnado? ¿O algo más completamente aterrador? A pesar del tratamiento horrendo al que estaba sujeto, Naruto nunca perdió su voluntad ni la bondad en su corazón. Pero ¿cuánto tiempo pasaría antes de que su frágilmente joven fuera destrozada y perdiera su corazón perfecto?
No mucho si consideras lo que pasó la noche anterior. Sabía que Naruto no era un niño vengativo, bueno, excepto con las bromas, pero a menudo se preguntaba cuánto más podría soportar la frágil mente de Naruto antes de que el rubio se rompiera. Sus palabras alentadoras y relajantes siempre le brindaron consuelo a Naruto, pero al final del día, Naruto aún vivía solo y durante ese tiempo, su soledad lo perseguiría y podría ser tentado por el Kyuubi. El sello se había debilitado la noche anterior y tendría que conseguir que Jiraiya lo reforzara ya que no lo hizo. Ciertamente esperaba que ese no fuera el caso, pero al mismo tiempo se preguntó qué emociones extremas podría haber experimentado el rubio al despertar al Rinnegan porque no había error, ese diseño se ajustaba a la descripción de la vejez de los ojos míticos en el ojo. Templo de Fuego. Saliéndose de su estado de shock autosoportado cuando se dio cuenta de que estaba mirando, se acercó al rubio. Sería mejor si no trataras de hablar por ahora, Naruto-kun. Anoche me diste un buen susto, ¿cómo te sientes, muchacho? Miró al joven rubio, sonriéndole cálidamente como siempre lo había hecho desde que el niño podía aprender a hablar. Naruto entrecerró los ojos y los cerró. Sintió como la cálida sensación en sus ojos dejaba de fluir y cuando los abrió de nuevo, ya no podía ver la silueta de chakra que rodeaba al viejo Hokage. Naruto frunció el ceño y permaneció callado mientras reflexionaba sobre la pregunta que le había hecho el viejo. Su expresión era impasible, sin embargo, había un toque de dolor en su rostro. Su mirada miraba distraídamente las paredes blancas de su habitación. Después de un minuto, cuando parecía que el niño no iba a hablar, Sarutobi abrió la boca para hablar y se cortó cuando los labios del joven rubio se movieron. ¿Cuándo me ibas a decir que soy un demonio? Los ojos del Hokage se abrieron de par en par, antes de suspirar llevando su mano a frotar su frente mientras contemplaba responder la pregunta con sinceridad. Sabía que simplemente no podía mentir más, sabía que eventualmente llegaría el día en que eventualmente tendría que revelar sobre el inquilino de Naruto, pero parte de él había esperado que no llegara tan pronto. Naruto estaba muy inconsciente como lo estaba por el momento. Dios sabe que el niño merecía una vida normal más que cualquiera que él conociera. Lo siento, Naruto-kun, pero simplemente no pude por tu protección. Te lo iba a decir eventualmente, pero una vez que hayas crecido lo suficiente como para entender. Pero ¿por qué el John? ¿Por qué me hizo esto? ¿No había otra manera? El viejo Hokage notó la pausa en el discurso de la rubia con un ceño triste. Me temo que no. ¿Ves que Biju no puede ser asesinado porque están hechos de puro chakra? La única forma de detenerlos es sellarlos, y desafortunadamente en la mayoría de las circunstancias, dentro de un bebé humano podía ver el dolor aún persistente en el corazón de la rubia, pero esperaba que el joven rubio entendiera las razones de su fallecido sucesor. Así que supongo que nací en la noche equivocada, ¿eh? El rubio murmuró en voz baja, apretando fuertemente su ombligo vendado con la mano, dibujando una pequeña línea de sangre. Aunque no era cierto, el Sandaime no pudo evitar asentir de acuerdo. ¿Lo odias, Naruto-kun? ¿Odias al Yondaime por sellar el Kyuubi en ti? Observó cómo varias emociones jugaban en el rostro del niño, pero la ira era la más clara. Las cejas de Naruto se fruncieron ligeramente con el ceño fruncido cuando respondió. Yo no estoy seguro de odiarlo, pero tampoco es mi persona favorita. No entiendo por qué me eligió de todos los niños de la aldea. El hecho de que él me eligió significaba que mis padres probablemente tampoco se preocupaban por mí, pero quejarse no cambiaría nada, ¿verdad? La pregunta al final de la declaración fue retórica, pero Sarutobi se encontró asintiendo con la cabeza. Bueno, al menos entiende a Naruto-kun que te eligió porque eres especial y porque eras el único niño que podía sostener el chakra del demonio. No planeó que esto sucediera. Deseaba que te vieran como un héroe por tu sacrificio, pero la gente ignoró su deseo. El anciano dijo tratando de tranquilizar al niño más joven mientras evitaba cuidadosamente el comentario hecho sobre sus padres. Lo entiendo perfectamente.
Hokage tiene que hacer sacrificios, pero no tenía derecho a hacer lo que me hizo, por él soy visto como un monstruo y nunca seré aceptado en el pueblo. Naruto respiró hondo mientras se relajaba. Se dio cuenta de que estaba agarrando las sábanas con fuerza con las manos cuando sintió la ira al rojo vivo hirviendo dentro de él. Su forma temblaba y podía sentir el chakra del Kyuubi burbujeando justo debajo de la superficie esperando que lo jalara, pero no sería tentado por segunda vez. ¿Qué me va a pasar ahora? Yo maté a un ninja de la aldea. ¿No? El joven rubio preguntó en voz baja mientras se mordía el labio, su mirada aún enfocada en las paredes sobre él. El hombre mayor quedó un tanto atónito por la declaración, no fue realmente por la declaración tanto, sino por la madurez que pudo captar del rubio. Naruto siempre fue así o realmente no conocía al chico como pensaba. Volviendo a la realidad, habló con su voz firme y habitual. No te pasará nada Naruto-kun, lo prometo. Dijo el hombre mayor con seguridad, pero pudo ver que el joven no era tan optimista como él. Naruto simplemente permaneció en silencio ante eso. ¿Cuántas promesas había hecho el Hokage que no se habían hecho realidad en absoluto? Había prometido que la gente lo entendería con el tiempo y que ya no lo mirarían ni lo ignorarían. Había prometido que tendría amigos una vez que fuera a la escuela. Sin embargo, eso era una mentira. Todo lo que había recibido era aún más persecución y aún más aislamiento. Antes, se sentía aún más solo en la academia que solo en su departamento de Rundown había tenido suficiente de las promesas vacías. Le habían costado su inocencia, lo habían hecho esperar solo por sus deseos y esperanzas de ser brutalmente aplastado una vez que la realidad brillara al día siguiente. Sarutobi también tenía su propio dilema, al ver que el rubio normalmente bullicioso parecía tan aburrido, rompió el corazón de Hiruzen. Normalmente, el niño siempre se recuperaba de las miradas y el trato duro como si no lo perturbara, y aún así declara en voz alta que él sería Hokage y finalmente lo respetarían y lo verían como una persona. Siempre se trataba de respeto. Naruto lo ansiaba más que nada, además del reconocimiento y su falta de contacto con él, y la forma en que las personas lo trataban era una de las razones por las que el niño tampoco sabía cómo devolverlo. Agarrando el hombro del niño, el Sandaime ofreció una sonrisa sincera para el niño mientras lo miraba con esos ojos color púrpura ondulado. Va a estar bien Naruto-kun, ahora solo descansa. Perdiste mucho chakra y sangre ayer en tu escaramuza con Mizuki y la mafia. El rubio más joven asintió haciendo que el Hokage sonriera más antes de darse la vuelta y dirigirse a la puerta deteniéndose justo antes de salir. Miró al chico por el rabillo del ojo. ¿Todavía deseas ser Hokage Naruto-kun? No estoy seguro, una parte de mí todavía lo hace, pero otra parte de mí ya no quiere serlo. ¿Por qué debería proteger e incluso morir por personas que no pueden soportar verme? Naruto mantuvo su mirada en las sábanas debajo de él mientras respondía. Ya ni siquiera sabía qué era lo que quería, pero una cosa que sabía que quería era ser tratado como una persona normal, y eso era algo que nunca podría llegar aquí en Konoha. Yo mismo lo pensé, pero lo entiendo. Ahora descansa, vendré más tarde a verte. El viejo Hokage ofreció una sonrisa triste cuando salió de la habitación. Ahora, para tratar con el problemático consejo, discutiría el cambio que involucraba los ojos de Naruto con él más tarde. Por ahora lo dejaría descansar y recuperar el rumbo. Podía ver que todavía estaba enojado con él. Una vez que el Hokage se había ido, Naruto había quedado en sus pensamientos. Su línea de pensamiento había tomado la dirección de algo que había planeado hacer por un tiempo. Al salir de la aldea, había planeado huir de la aldea durante meses. Sin embargo, su corazón seguía diciéndole que Konoha era su hogar, pero el hogar era donde está el corazón, como dicen, y el corazón de Naruto definitivamente no estaba en Konoha por razones obvias.
Naruto, como el niño inocente, a menudo ansiaba un lugar donde fuera tratado con al menos un poco de cortesía, un lugar en el que pudiera comenzar de nuevo porque donde estaba ahora todo lo que sentía era odio. Era una de las razones por las que generalmente se preguntaba qué otras aldeas había por ahí, y lo tratarían de la misma manera que Konoha, pero si no supieran sobre su condición, ¿no lo harían bien? ¿O lo harían ellos? Cuando los recuerdos de su tiempo en Konoha lo golpearon nuevamente, todas las veces en que lo echaron de las tiendas, vendió comida podrida a precios irrazonables, y finalmente la paliza de la noche anterior, no pudo evitar sentir que sus emociones se agitaban una vez más, la soledad, la tristeza seguidas de la ira, y el profundo odio hacia los aldeanos. Minskape, a veces, en raras ocasiones, solo deseaba que pudieran arder en el infierno, mientras los veía sufrir como él, para escucharlos gritar cuando el Kyuubi los destrozó de verdad. Saliendo de sus pensamientos oscuros con un suspiro, se dio cuenta de que ya no estaba en la habitación del hospital, su línea de pensamiento lo había llevado a tomar inconscientemente ese extraño chakra nuevamente, y ahora estaba en lo que parecía ser una alcantarilla con pequeños caminos y numerosas tuberías que corrían por encima del techo. ¿Una alcantarilla? Se puso de pie rápidamente, mirando una de las tuberías que parecían tener una fuga de sustancia roja. Los sentidos de la rubia podían percibir una extraña sensación de familiaridad proveniente del líquido rojo que parecía corroer el piso cada vez que entraba en contacto con él, pero, curiosamente, cuando parpadeó, el suelo pareció repararse casi como si pudiera hacerlo. Miró hacia abajo y se encontró mirando el agua hasta los tobillos, y una pequeña sensación de pánico y temor se grabó en su corazón. Reforzando su resolución, comenzó a moverse hacia la dirección en que la mayoría de las tuberías y el corredor parecían conducir a los pasillos oscuros. Era inquietantemente silencioso, el único ruido proveniente de las irritantes gotas de agua de la tubería más grande en la habitación. Con cada paso que daba podía sentir el aura maliciosa que había sentido cuando había sido atacado por los civiles, el que había sentido correr por sus venas, aumentando rápidamente al doblar una esquina. Se encontró con la habitación más grande en el extraño lugar hasta ahora. Frente a él se encontraba una enorme puerta de metal, más alta que cualquier puerta que hubiera visto, con un kanji para sellar encima. La oscuridad impregnaba detrás de la jaula como una especie de agujero negro, se extendía por lo que el rubio solo podía suponer que eran millas. Estaba en silencio, pero Naruto tuvo la extraña sensación de que no estaba solo, y se demostró que tenía razón cuando dos grandes esferas rojas se abrieron por detrás de las gigantescas puertas de metal, haciéndolo tropezar de nuevo. En estado de shock podía ver cómo algo se separaba y los objetos afilados parecían sonreírle amenazadoramente. Los ojos del rubio se agrandaron y dio un paso atrás al verlos brillar malvadamente, y sus ojos recogieron una enorme silueta oscura que descendía hacia él. Cada parte de su cuerpo le gritó que corriera, pero su curiosidad se apoderó de él. Canalizando inconscientemente chakra a sus ojos, pudo distinguir una silueta roja muy gruesa de chakra. Su chakra era tan denso e inconmensurable e hizo que el rubio se sintiera extremadamente incómodo. La figura descendente dejó de moverse y Naruto fue recibido al ver dos ojos rojos carmesí cortados que lo aburrían como una hormiga insignificante, haciéndolo congelar un poco antes de ser golpeado por un intenso aura de malicia que irradiaba cualquier monstruosidad detrás de la puerta. En ese momento, Naruto supo que lo que había detrás de la puerta no era humano y que no tenía intenciones muy agradables. Tenía la boca abierta de par en par en una sonrisa amenazadora. Definitivamente una vista aterradora. Una gran mano con garras golpeó la mano contra las barras de metal de la puerta, haciendo que el joven rubio saltara. Sin embargo, suspiró aliviado cuando vio que no podían alcanzarlo. La mano acarició las barras de metal antes de que Naruto finalmente tuviera un buen golpe. Mira lo que estaba detrás de ellos. Su forma naranja rojiza se alzaba sobre la suya significativamente. Su parte superior del cuerpo era humanoide. Era una vista que solo había visto brevemente una vez en una imagen dentro de la torre Hokage. El Kyuubi no Yoko.
Finalmente mi anfitrión me honra con su presencia. La enorme construcción resopló mientras miraba desapasionadamente a su anfitrión con sus ojos rojos hendidos. Acercó su cabeza a los barrotes, mostrando sus terroríficos colmillos al rubio para aumentar el efecto de su intimidación. ¿Eres el Kyuubi? La voz de Naruto tembló ligeramente mientras trataba de mantener una cara seria. Mientras miraba a la poderosa bestia frente a él, respiró hondo para recobrar la compostura mientras se sentía nervioso bajo la intensa mirada escrutadora del ser detrás de la alta puerta. Sí, soy el más grande de todos los Biju, pero ese término desagradable es solo una referencia a mis colas conjuradas por ustedes, mortales tontos. Oh, entonces ¿cuál es tu verdadero nombre? El rubio preguntó con curiosidad. Que nunca aprenderás, Ningen, suponiendo que vivas lo suficiente para que yo te considere digno de contar. Los ojos de Naruto parpadearon mientras observaba la apariencia del lugar. ¿Qué es este lugar y cómo llegué aquí? Ningen tonto, este desperdicio de espacio es tu mente o parte de tu conciencia. Una manifestación como resultado del sello que Yondaime Hokage te colocó cuando me selló en ti el Kyuubi. Estaba sorprendido de que el chico no pareciera sorprendido ante eso o incluso reaccionar de la forma en que normalmente lo hubiera hecho. Más bien, la expresión facial del niño era estoica. Ya lo descubrí, te vi esa vez cuando maté a ese chico Chunin. Dijo Naruto cuando su mirada cayó de la del Kyuubi para mirar con culpa su propio reflejo en el agua hasta los tobillos debajo de él, notando con una expresión algo sorprendida cómo se veían sus ojos. Al principio estabas tratando de ayudarme. Y entonces comenzaste a gritar y tratar de matarme, ¿por qué? El Kyuubi gruñó molesto cuando sus ojos se fijaron en la mirada de Naruto y vieron cómo permanecía en la mirada de sus nuevos ojos. Por supuesto que se había enojado mucho cuando Naruto había despertado a esos ojos y logró reprimir su chakra. Había sido el momento oportuno para aprovechar la debilitada estabilidad mental del niño en aquel entonces, pero de alguna manera el destino tenía otras ideas. Con otro fuerte gruñido de irritación, el Biju decidió ignorar la pregunta y miró a Naruto con una mirada intensa. ¿Qué es exactamente lo que buscas, Ningen? ¿Es mi chakra? Habla, que mi paciencia contigo se está agotando. Cerrando los ojos, respiró hondo y el enorme ser delante de él se preparó para lo que saldría de la minúscula mente del humano. No, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a escapar del pueblo. Dijo Naruto mientras abría los ojos para mirar seriamente a la poderosa bestia. El silencio siguió a esa declaración antes de que se rompiera por la risa estruendosa del Kyuubi. Y justo lo que te hace pensar que ayudaré a un mortal insolente como tú. Eres la razón por la que no tengo mi libertad. El Biju fue cortado de seguir adelante por Naruto, que lo acechó mirándolo con una intensa mirada propia. Y tú eres la razón de todo el odio que he recibido toda mi vida. Me debes por vivir dentro de mí y es hora de pagar. Naruto disparó de nuevo con igual fuego. Su terquedad al rojo vivo se multiplicó por 10 cuando olvidó que estaba hablando con el Kyuubi. No te debo nada, humano, y no te atreves a hablarme de una manera tonta. La forma del Kyuubi parecía crecer unos centímetros más alto, ya que descubrió sus enormes dientes a Naruto, quien se estremeció ante su voz áspera y amenazante. Ser sellado en un niño débil y patético era lo último que quería. El Biju continuó después de recuperar algo de calma. Ustedes los humanos son todos iguales, siempre buscando algo a lo que culpar cuando no todo sale bien. Son como esos tontos ciudadanos de Konoha. Los ojos de Naruto se abrieron ante esa declaración. Se dio cuenta de que Biju tenía razón, estaba actuando como la gente de Konoha hacia él, estaba siendo exactamente como ellos, culpando al Kyuubi por sus desgracias. Pero si no podía culpar a Kyuubi, ¿a quién podía culpar? ¿Al Yondaime? Bueno, estaba muerto, y si podía devolverlo a la vida solo para arrancarle uno nuevo, entonces lo haría. Tú eres el que mató a ese tonto Ningen.
El QB terminó cuando envió una mirada hacia el rubio. El niño comenzaba a poner a prueba su paciencia y se sorprendió un poco de sí mismo porque habían hablado tanto tiempo y aún no había despedido al rubio. Naruto desvió la mirada avergonzado. Lo siento, yo solo odio esto, dijo suavemente con los puños cerrados. El final de su declaración salió apenas por encima de un susurro. Sin embargo, el QB lo recogió sin ningún problema. El viejo zorro dejó escapar otro resoplido de exasperación. No comparto tus tontos sentimientos, ni los aceptaré. El rubio asintió con la cabeza. Entonces, ¿sabes lo que pasó anoche? ¿Por qué maté a ese tipo? Eso se debe a que atrajiste demasiado de mi chakra, de lo que pudiste manejar, y aunque es posible que no hayas querido matar al Ningen, sentiste que tenías que hacerlo. No era mi influencia la que estaba sino la de otra fuente. Esa declaración fue un poco inquietante, pero Naruto no le dedicó demasiada atención, haciéndola pasar a favor de dejar que los Biju continúen. Esos ojos tuyos tienen un gran poder, pero también evocan sentimientos de justicia en su portador. Después de despertarlos, tú nunca son lo mismo, a diferencia del Dojutsu Mangekyo Sharingan de esos malditos Uchiha que los hace perder la vista junto con su cordura. Tu sentido de lo que es correcto y lo que está mal aumenta y tu personalidad cambia ligeramente cuando despiertas esos ojos de tuya. Hubo un ligero tono de disgusto en la voz de Biju mientras hacía referencia al Rinnegan de Naruto. ¿Dojutsu? ¿Qué son? Naruto espetó bruscamente mientras le preguntaba con una expresión obviamente confundida en su rostro mientras estaba arrugado en sus pensamientos. El viejo Biju suspiró bruscamente por primera vez ese día por alguna razón. El Biju sintió que era algo que iba a hacer a menudo en estos días. Son ojos que son exclusivos de los clanes Hyuga y Uchiha en Konoha. Se transmiten de humano a humano como rasgos de línea de sangre. Espera, si son líneas de sangre como dices, entonces estos ojos que tengo, el QB asintió sabiendo lo que el rubio quería preguntar. Cerrando los ojos, el gigantesco ser dejó escapar una bocanada de aire que revolvió la forma de Naruto en forma de una cálida brisa. No lo hicieron. Tu madre no tenía el Rinnegan aunque era del clan Uzumaki de Utsushigakure, que desciende del sabio mismo, mientras tu padre no era de un clan en absoluto. Los ojos de Naruto se iluminaron ante eso, así que su madre era de un clan. Entonces tal vez cuando dejó Konoha podría encontrarlos. Sin embargo, todas sus esperanzas se desvanecieron cuando el Kyuubi continuó. Y los Uzumaki fueron aniquilados después de la Segunda Guerra Shinobi por Kiri, Kumo e Iwagakure cuando se unieron para atacar la aldea, así que no te hagas ilusiones. Ningen. Los hombros de Naruto se hundieron un poco ante esa declaración antes de volver a levantar la cabeza para mirar al Kyuubi. Entonces conociste a mis padres. ¿Y por qué tengo estos ojos? ¿Renegan o algo así? No entiendo. El rubio miró con suerte ante la imponente figura de su inquilino. No importaba cuánto se obligara a creer que había superado su deseo de conocer a sus padres, parte de él todavía deseaba conocer sus orígenes. Es Rinnegan y no entiendo cómo los tienes también porque, hasta donde yo sé, esos ojos no se transmiten como un rasgo de línea de sangre y solo fueron exclusivos del Rikudou Sennin, debido a circunstancias especiales que involucraron a su madre. Sin embargo, yo solo puedo adivinar que eres su reencarnación, lo que me molesta mucho porque Ningen nunca puede emularlo. En cuanto a tus padres, no eran mis personas favoritas y los desprecio. Sin embargo, puedes preguntarle al viejo mono, él sabe quiénes son. Los ojos de Naruto se desvanecieron al escuchar eso, otro secreto oculto por su jiji, y este realmente lo hizo sentir amargado. Incluso si el hombre no quisiera contarle sobre sus padres, al menos podría haberle contado cómo eran. Decidiéndose a posponer esos pensamientos por ahora, miró al Biju que tenía delante. ¿Quién es este? Rikudou Sennin de todos modos. Kyuubi miró al rubio preguntándose si debería molestarse en decírselo al chico. Al final, con otra bocanada de aliento, el Biju comenzó. Fue el primer Ningen en convertirse en un shinobi, pero no técnicamente como el tipo corrupto de esta generación.
creó ninjutsu, y fue el que enseñó a las personas cómo usar chakra en espera que los unirá y los acercará. Lo respeto mucho, sin embargo, incluso puedo reconocer cuán ingenuo había sido y su ingenuidad parece ser profunda, incluso en algunos de sus descendientes. Con esa declaración, el Kyuubi levantó la mirada a Naruto como para enfatizar su punto. Entonces fue la primera persona en usar chakra y enseñó a otras personas cómo hacerlo. Naruto miró a la poderosa bestia con una mirada inquisitiva en su rostro. Él mismo se sorprendió de cómo quería saber más sobre este sabio de los 6 caminos. Sí, en cierto modo, él es el creador del mundo shinobi. Sin embargo, tenía la intención de que sus enseñanzas crearan entendimiento entre ustedes, ningen, pero los humanos, siendo las criaturas malvadas, codiciosas y egoístas, utilizan sus enseñanzas para capturar a Biju, para ser utilizados como armas y crear una versión más destructiva de su ninjutsu. Las técnicas que ves todos los días y las usas para esclavizarnos y enfrentarnos entre nosotros en lugar de ayudar a aprovechar su gran poder para sanar, y tu clase tiene el descaro de considerar mi maldad. Muy pocos siguen sus enseñanzas, sobre todo las sacerdotisas del país de los demonios y los varios ningen calvos a los que les gusta meditar, dijo el Kyuubi con un resoplido aparentemente desinteresado. Después de soltar un profundo suspiro, el joven rubio decidió volver al tema, ya que sentía que se estaban separando ahora. Ni siquiera entiendo algunas de esas cosas, pero ¿me ayudarán ahora? Necesito dejar este pueblo antes de perderlo. El Kyuubi permaneció en silencio ante eso, mirando a Naruto con una mirada penetrante y haciéndolo moverse incómodo. Entonces, ¿puedo contar contigo para ayudarme? Incluso si nunca seremos los mejores amigos, tú y yo solo nos tenemos el uno al otro en este momento. Naruto no sabía lo que lo había poseído para decir eso, pero había sentido que era lo correcto, pero sabía que era cierto, solo tenía que depender del Kyuubi en este momento. El Kyuubi aún permaneció en silencio después de la declaración, como si contemplara las palabras de la joven rubia. Hasta el momento 2 de sus anfitriones anteriores nunca habían hablado con él directamente o en las mejores circunstancias durante el tiempo que estuvo sellado en ellos, e incluso en esas pocas veces que siempre expresó cuán contaminado y malvado era su chakra. Este niño aquí no expresó tales pensamientos, aunque indirectamente podría ser considerado como la causa de la dura infancia del niño. Parecía que Naruto ya no iba a usar eso como una excusa, e incluso había usado la palabra amigo al referirse a su situación, una palabra tan extraña para él que solo la había encontrado una vez en su milenaria existencia. En cierto modo, era el mismo que Naruto, no le gustaban su tipo y toda la raza humana, pero su situación podría simplemente estar fuera de su arrogancia y está menospreciando a sus hermanos. Entonces, ¿qué estaba pensando el niño? ¿Que de alguna manera podrían convertirse a la larga en amigos? A diferencia de su hermano de 8 colas, a Kyuubi no le entusiasmaba hacer amigos con sus anfitriones y, además, su experiencia con Jinchuriki era desagradable. En cambio, prefería la tranquilidad y, además, el Kyuubi creía que los humanos eran demasiado poco confiables y viles para considerar hacerse amigo. Pero ¿por qué tuvo la sensación de que este ningen estaba parado antes de que fuera algo diferente? Fue debido a su inquebrantable voluntad que parecía parecerse e incluso superar de alguna manera a la de su creador. Una noción de que el inmortal se consideraba imposible en todos los milenios que había existido Naruto, aunque no era directamente un descendiente del hombre que había creado los 9 Biju como lo eran los Uchiha y los Senju. Naruto poseía muchos rasgos que el sabio tenía que algunos de los miembros fundadores del clan no tenían: su fuerte voluntad, su potente chakra que era lo suficientemente fuerte como para suprimir el suyo sin ser realmente una línea de sangre
como el monstruo amante de los bosques de Ashirama Senju el Sharingan, y su otro rasgo notable era el Rinnegan, por supuesto su bondad, su corazón indulgente y puro era el rasgo que los Biju respetaban mucho de su contenedor, pero sabía que un día caería en la codicia de la humanidad como todos los demás antes que él. Soltando un gruñido y dando un breve asentimiento de acuerdo, el viejo Biju habló. Muy bien, te ayudaré, pero no formulo ninguna idea, ninja, ni tampoco asumo que somos amigos. Todavía quiero destrozarte y devorarte después de todo. El rubio asintió con la cabeza en acuerdo, una breve sonrisa apareció en sus labios mientras hablaba. Entiendo, Kyuubi-san, dijo en un tono muy formal por primera vez esa noche, causando que la ceja del Kyuubi se levantara un poco al ser dirigida formalmente. Sin embargo, Naruto no podía entender si eso era cuando él se dirigía al ser monolítico formalmente o simplemente no estaba haciendo demasiado alboroto por las amenazas no tan sutiles del zorro para destrozarlo. Mirando el agua debajo de sus tobillos, que extrañamente no podía sentir, solo pudo ver bien sus ojos por segunda vez, pero esta vez notó como sus ojos casi brillaban mientras levantaba su rostro para mirar seriamente al Kyuubi. Está bien, ahora hagamos esto. Cámaras del consejo, se escucharon varios murmullos incoherentes provenientes de la sala mientras los miembros del consejo de Konoha se arrastraban en sus asientos mientras se reunían para discutir la solución a su nuevo problema y los eventos que ocurrieron el día anterior. Todos los miembros del consejo se callaron cuando Sarutobi entró, los ancianos Danzo Shimura, Omura Mitokado y Yuta Taneko a cuestas. Tomando sus respectivos asientos, el viejo Hokage hizo un gesto para que todos se acomodaran antes de que comenzara la reunión. La sección Shinobi y el clan del consejo se establecieron con calma. Estaba el líder del clan Yamanaka Inoichi, a su derecha estaba sentado el representante del clan Narashikaku y junto a él estaba el representante del clan Akimichi Choza. Los tres eran los antiguos compañeros de equipo y los miembros de la primera generación de Inochikacho, como muchos habían tomado para llamarlos por sus valientes esfuerzos en la tercera guerra Shinobi. El asiento del clan Uchiha estaba, por supuesto, vacío, pero al lado estaba sentado el líder del clan Hyuga Ieyasu, y a su izquierda Inuzuka Tsume, mientras que a su izquierda estaba Shibuya Aburame del clan Aburame. El resto de los miembros reunidos eran todos civiles que tenían un poder significativo en la aldea y todos parecían inquietos. Aclarando su garganta, habló con una voz seria que exigió la atención de todos en la sala. Supongo que todos saben por qué han sido llamados aquí. Tras recibir varios asentimientos de acuerdo de la gente en la sala, continuó. Todos estamos aquí debido al incidente que tuvo lugar ayer en el que un grupo de civiles hizo un intento de asesinato en la vida de Uzumaki Naruto. Un civil impetuoso interrumpió. Hokage-sama, sugiero que ejecuten al niño. Un miembro del Consejo Civil casi lo exigió, obteniendo varios asentimientos de acuerdo de otros miembros civiles. Sarutobi entrecerró los ojos a la mujer peligrosamente. Nunca te di permiso para hablar en civil, ¿y por qué razón debería ejecutar a Naruto-kun? Preguntó mirando fijamente a la mujer con sus ojos aún entrecerrados perforando su forma. Todos vimos lo que hizo. Ese pequeño niño mató al pobre Chunin, a quien si no fuera por su intervención, todos seríamos asesinados y además casi se convirtió en el Kyuubi justo ante nuestros ojos. El niño es una bomba de tiempo andante. La mujer terminó una vez más obteniendo asentimientos y murmullos de acuerdo de su facción. Aunque puede ver al niño como peligroso, hasta ahora, antes de los eventos del día anterior, nunca ha hecho nada para justificar la ejecución. No estoy de acuerdo con su punto de vista, Ageru-san. El niño puede haber estado simplemente en su momento de debilidad. Omura discutió mientras se frotaba la barba pensativo. Por supuesto que no tenía nada contra Naruto, de hecho le gustaba el chico, pero a menudo se encontraba atrapado entre una roca y un lugar difícil debido a su lugar en el consejo. Sí, estoy de acuerdo con el anciano Omura. Sigue siendo un cachorro inocente. Todo este escrutinio lo romperá y no quiero pensar qué pasaría si eso sucediera.
Tsume dijo mientras miraba a todos en la habitación con una mirada tranquila. Esa cosa es la encarnación del mal, no es inocente. Mató a alguien y por eso también debe ser castigado con su vida. Eso es bastante tonto, más aún porque el Chunin violó la ley que Hokage-sama estableció. Entonces, en este caso, la muerte de Mizuki fue inminente por violar la ley y hablar del estado de Naruto-san en público. Su muerte a manos de Naruto-kun realmente no debería estar en discusión. Shibi dijo con su usual voz monótona, levantando sus lentes ligeramente mientras hablaba. Estoy de acuerdo con Aburame Dono, esta reunión hasta ahora ha sido una pérdida de tiempo. Claramente, Uzumaki-san no tiene la culpa aquí. Yashi expresó su opinión todo el tiempo conservando su postura impasible. Al ver que las cosas se formaban de la manera que esperaba, Danzo se levantó bruscamente mirando a todos los miembros del consejo en la sala con una mirada niveladora y atrayendo toda la atención hacia él. Aquellos que lo conocían bien podían predecir lo que iba a decir. Sí, estoy de acuerdo con Ageru-san, el niño es claramente inestable. Sin embargo, en lugar de ejecutarlo, propongo que lo entreguen a mi cuidado. Todavía está Jinchuriki de la aldea y se asegurará de que esté a salvo y de que sea un gran activo para Konoha que servirá en gran medida a la aldea. Varios jefes de la facción civil y los de los ancianos asintieron con la cabeza. ¿Servir a Konoha? Creo que todos te conocemos lo suficiente como para saber cuál es tu motivo realmente, Danzo. Shikaku resopló al anciano que ahora había regresado a su asiento con un gruñido molesto. Sí, y eso es lo mejor de Konoha, por eso sugiero un voto. Para aquellos que están a favor de entregarme al niño y para aquellos en contra de levantar la mano en sus respectivos turnos. El viejo belicista sugirió que varios miembros del consejo de Shinobi fruncieran el ceño ante su respuesta al Nara. Danzo simplemente reprimió una sonrisa cuando vio a Koharu asentir de acuerdo junto con los otros miembros de la facción civil. Sí, todo iba por su camino hasta ahora. Sí, también aseguro que, bajo la tutela de Danzo, se mantendrá alejado de la aldea y la gente podrá descansar tranquila. ¿Qué crees que Hokage-sama? Koharu le preguntó al hombre que había permanecido en silencio durante bastante tiempo después de su respuesta al miembro del consejo civil. Sarutobi se levantó de su silla y estrelló sus manos sobre la mesa, haciendo que los otros ocupantes se estremecieran de miedo antes de que de repente la presión en la habitación se multiplicara por 10 cuando todos fueron golpeados por un terrorífico aura asesina que pesaba sobre ellos. Muchos de los ojos de los miembros del consejo civil se abrieron aterrorizados cuando el Hokage los miró a todos con una mirada firme. Incluso los miembros del consejo de Shinobi se encontraron sudando un poco ante la intención de matar del Hokage. El único que no parecía desconcertado era Danzo. Sin embargo, el hombre simplemente podría haberlo escondido bien debajo de su máscara impasible. No será ejecutado ni será entregado a Danzo por ningún asunto. Me he dado cuenta de que he sido demasiado blando con todos ustedes. Lo que sucedió ayer, Naruto no tendrá la culpa. El Chunin que fue asesinado atacó a Naruto-kun y todos afirman que el niño los atacaría si no hubiera interferido, pero lo que exigiría que Naruto los matara. Hasta ahora el pobre niño no ha atacado a nadie y, sin embargo, todos trataron de matarlo. Bueno, todos ustedes saben las consecuencias de revelar el secreto del niño a otros de su edad, pero ahora intentan asesinarlo descaradamente. Todos los que estuvieron involucrados en el ataque contra el joven Naruto serán inmediatamente entregados a Ibiki para ser interrogados y luego ejecutados. La expresión del Hokage era firme y sus ojos se endurecieron en una mirada fulminante mientras los nivelaba a todos con una mirada peligrosa. La declaración provocó varios jadeos entre la multitud, principalmente del lado civil del consejo antes de que un hombre se pusiera de pie señalando su figura al Hokage. Hokage-sama, pero no puedes hacer eso, el niño demonio tiene la culpa aquí. El chakra del Kyuubi y él es quien debe ser ejecutado, no esas personas inocentes. Silencio. No te referirás a Naruto como el demonio, ¿entendido?
Y además, no respetas tanto el sacrificio del Yondaime que ejecutarías a su único hijo. Varias cabezas se alzaron sorprendidas ante esa revelación. Sin embargo, el Hokage ni siquiera pareció darse cuenta de su sorpresa, ya que su expresión facial estaba en un ceño decepcionado. Esta aldea realmente ha caído en desgracia. Si Naruto fue tan malvado como dices que es, entonces no estarías parado aquí parloteando sin sentido obscenidades. Si él era el demonio que dices que es, ¿qué tan valientes son los civiles de esta aldea para atacarlo? Sus ataques contra el niño solo prueban que saben que el niño no es el Kyuubi, sino que simplemente lo descartan, o de lo contrario ni siquiera se acercaría a él. Los ojos de Danzo se entrecerraron mientras el Hokage continuaba su monólogo. Sabía que esto seguramente arruinaría sus posibilidades de reclamar el Jinchuriki. Era una estrategia ingeniosa de Hiruzen, por supuesto, y le enfermaba cómo intentaba burlarlo una vez más. ¿Crees que Yondaime elegiría a cualquier niño al azar para convertirlo en un Jinchuriki? No, eso es porque simplemente no quería pedirle a una familia que sacrificara a su hijo. Se preocupaba demasiado por esta aldea como para ponerle una carga tan grande. Hijo de otra persona cuando ni siquiera él podía hacer tal sacrificio. Su esposa Kusina Uzumaki, la anterior Kyuubi Jinchuriki, incluso fue tan lejos como para ofrecerle que sellara de nuevo a Kyuubi, a pesar de que ella moriría en el proceso y Kyuubi regresará algún día. Puedes imaginar su dolor sabiendo que su hijo no solo se convertirá en un Jinchuriki, sino que también estará solo para soportar tu odio sin ningún padre que lo ayude. Porque, a diferencia de Minato, ella conocía la dura vida y el trato que recibieron todos los Jinchuriki. Que tal vez sus sacrificios por este pueblo fueron en vano. Este pueblo no merece esos dos. Konoha ha avergonzado los legados de mis anteriores predecesores y sucesores. Todos se volvieron solemnes ante eso, incluso los representantes de los clanes inclinaron la cabeza y quedaron avergonzados porque, a diferencia de la facción civil, sabían de la herencia del rubio y entendieron su situación, pero también alejaron a sus hijos de él y les dijeron que evitaran el chico. Algunas de las bocas de los miembros del Consejo Civil estaban un poco horrorizadas y la negación estaba escrita en sus caras, pero ninguna les prestó atención. El silencio se rompió cuando un miembro del Consejo Civil habló. Era un hombre de edad que poseía varias tiendas de armas en Konoha. Su hija era estudiante en la academia llamada Tenten. La voz del hombre era solemne y algo apagada mientras hablaba. ¿Dónde está Naruto-sama ahora, Hokage-sama? Se merece todo nuestro agradecimiento. Creo por todos los actos malos y desagradables que hemos cometido contra él. Por mi parte, nunca he tenido un problema con Uzumaki Kase-sama, sin embargo, todavía no hace ninguna diferencia, ya que solo verlo sufrir es tan malo como hacerlo sufrir, ya que no lo reconocimos y, a su vez, no pudo distinguir entre las personas que tenían problema con él y los que no lo hicieron. Hiruzen abrió la boca para hablar, pero lo que fuera que iba a decir se interrumpió cuando un Anbu entró por las puertas ligeramente sin aliento, como si acabaran de correr un maratón entre Konoha y Suna, mientras miraba fijamente a la figura femenina enmascarada que había asumido una posición agachada. Mientras comenzaban a recuperar el rumbo, el Hokage preguntó: ¿Qué pasa, Neko-san? Preguntó mientras mantenía su mirada fija en la Anbu femenina. Perdóname por interrumpir lo que debe ser una reunión importante, Hokage-sama y los honorables miembros del consejo. Todos los demás ocupantes de la sala asintieron al comprender que Anbu nunca hacía cosas sin razón. Danzo permaneció sin emociones mientras esperaba que el Anbu con cabeza púrpura continuara. Hasta ahora sus planes no habían funcionado bien, y con la revelación de Sarutobi de la herencia del Kyuubi Jinchuriki, ahora será casi imposible para él convencer a todos de entregar a Naruto a su cuidado. La gente probablemente lo adorará como un príncipe ahora. Que tonto. Le disgustaba siquiera pensar en eso. El niño era un arma y necesitaba ser forjado y nutrido en uno. Esa fue la razón detrás de Jinchuriki. No eran personas, sino simplemente objetos para usar en la protección de la aldea, pero nadie parecía ver las cosas a su manera.
Okage-sama, acababa de regresar de mi misión cuando encontré a un equipo de Chunin que estaba de guardia en el sector oeste de la aldea cerca del muro de la aldea. Dicen que fueron atacados por Naruto y que él huyó la aldea. La declaración tuvo un efecto no tan sorprendente en los ocupantes de la habitación, ya que todos jadearon con incredulidad y gran conmoción. El Hokage se frotó la frente con angustia y antes de que alguien pudiera actuar cayó al suelo. Apenas podía escuchar, ya que todos lo adoraban, ya que su mente estaba únicamente en Naruto y solo en él. El joven había abandonado el pueblo. Algo que no había pensado que podría suceder, ahora se estaba aventurando en el mundo, solo y sin protección, y Wagakure no Sato podría matar al niño si se daban cuenta de que estaba relacionado con el Yondaime Hokage, o podría ser capturado por otra aldea si se enteró de que era un Jinchuriki o se descubrió la existencia de su Rinnegan. ¿Qué tan angustiado estaba el chico que había decidido dejar? Quizás era lo mejor, le ahorraría el odio a Konoha por un tiempo. Tal vez algún día podría regresar para convertirse en un shinobi de la aldea, por improbable que fuera, pero aún así lo buscaría e intentaría llevarlo a casa. Naruto, lo siento mucho, muchacho, pensó el viejo Hokage con tristeza, su corazón estaba fuertemente apretado por el dolor. Le había fallado a Minato, Kushina y, sobre todo, le había fallado a Naruto. Solo podía esperar que el chico no muriera. Tendría que contar con la ayuda de Jiraiya para localizarlo. Mientras todos los demás miraban al viejo Hokage que se había derrumbado, los ojos de Danzo estaban firmemente enfocados en la dirección de la pared del pueblo, como si estuviera buscando algo. Honestamente, deseaba que el tonto Hiruzen pudiera morir. El hombre le había negado su arma y estaría condenado si dejaba escapar al Jinchuriki. Asintiendo con la cabeza a uno de sus amburraíces que estaba en la habitación, salió de las cámaras cuidadosamente en medio de la conmoción. Si tuvo éxito, lo que tenía en mente aseguraría que tiene su arma. Capturaría al Jinchuriki y lo criaría sin el conocimiento de Sarutobi antes de que finalmente fuera el momento de revelarlo. Sí, eso sería perfecto. El tonto Kyuubi no escaparía de su alcance, porque nada se le escapó. Él era el Shinobi no Yami por una razón. Afueras de las aldeas, de pie fuera del pueblo, Naruto echó un último vistazo al pueblo que había sido su hogar durante 8 años, hogar de su dolor y sufrimiento. Una mochila grande estaba colgada de forma segura en su espalda. Llevaba una camisa de malla blanca con una espiral roja en la parte delantera, pantalones cortos negros hasta la rodilla y sandalias azules. Sus ojos color púrpura ondulado tenían un brillo atormentado en ellos y estaban entrecerrados en rendijas. Su cabello estaba desordenado como el día en que nació y, en la ocasión, estaba bastante despeinado por la falta de buenos cuidados. No había buenos recuerdos que pudiera recordar del lugar, excepto los de pocos de él con el Hokage y el Ichiraku, por lo que sabía sin lugar a dudas que no lamentaba haber abandonado el pueblo solo. Estaba un poco triste porque no se despidió, pero sabía que eso no sería un buen augurio para él. Sabía a ciencia cierta que Sarutobi no querría que abandonara el pueblo y lo impediría, recordándose que ya podría haber shinobi después de Ola. El joven rubio salió corriendo solo para ser detenido cuando un grupo de personas se acercó a él. Había una docena de ellos en total y todos estaban vestidos con el uniforme Anbu, y frente a ellos había un hombre que había visto en una ocasión hablando con su Oji-san y de esa breve interacción que el rubio siempre había tenido. Un mal presentimiento sobre el hombre. El hombre lo había mirado de una manera que lo había inquietado y perturbado en esa ocasión, e incluso ahora todavía lo estaba. Era viejo, casi tan viejo como el Hokage y más alto también. Tenía una cicatriz en forma de X en la barbilla y, curiosamente, su mano derecha no estaba debajo de su capa como de costumbre y estaba afuera como si viniera preparado para luchar. El rubio estaba empezando a ponerse nervioso cuando los hombres que lo rodeaban sacaron su canto. Los procesos crearon un tono melodioso de algún tipo que era peligroso. Cuando el único ojo del viejo cíclope lo miró, Naruto pudo sentir su mente gritarle que se moviera, que huyera de este hombre por alguna razón que no podía comprender. Sus labios se movieron y con la voz ronca por la que era conocido habló: ¿Ya dónde crees que vas, Kyuubi?